Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Vida Digital aquí en Radio Ancon y en todas nuestras plataformas digitales. Hoy tenemos una conversación crítica y sumamente actual, un tema muy importante para todos. ¿Qué pasa cuando la desinformación ya no solo afecta la reputación de una empresa, sino que también pone en riesgo millones o incluso miles de millones de dólares? Nos acompaña el día de hoy María Esteve Herrera, que es socia y directora general de estrategia para asuntos corporativos en LLYC, el GIC. Todavía estoy acostumbrándome al nombre, para hablar del más reciente informe de su firma, donde nos advierten que la desinformación ya no es solo un problema de imagen, sino una amenaza financiera sistémica. Gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos en la radio, en las redes sociales, en YouTube y en Spotify y al equipo de Radio Ancon por llevarnos todas las semanas a ustedes a través de la frecuencia nacional y que también se escucha internacionalmente de Radio Ancon. Primero que todo, bienvenida María, gracias por estar con nosotros. Este informe de JIC lanza una alerta muy fuerte que es que la desinformación ya no es solo reputacional, sino también financiera y sistémica. ¿Qué ha cambiado en el entorno para que esta transición ocurriera? Que no ha sido de un día para otro, ha sido una cosa así bastante como gradual, pero ya está aquí con nosotros. Gracias, Alex, y gracias a toda tu audiencia y maravilloso que estemos abordando este tema. ¿Qué ha cambiado? Nosotros creemos que parte de lo que ha incidido, digamos, en la aceleración de este fenómeno que es la desinformación, tiene todo que ver con la tecnología, tiene todo que ver con la capacidad que la inteligencia artificial generativa está impactando, digamos, en la capacidad de que sea más virulento un fenómeno de desinformación o una información falsa, ¿no? Multiplica mucho más rápido, pero además ahora también es capaz de producir información falsa, ¿no? Antes, con la inteligencia artificial generativa, pues es que hemos tenido fenómenos de desinformación en los que se plagia la identidad de la voz o la identidad audiovisual completa de una persona y eso pues induce al error de toda una sociedad o al comportamiento erróneo también de los mercados de capitales o no, como hemos vivido muy recientemente. Así que en síntesis, pues la tecnología ha acelerado este fenómeno y lo ha llenado de más elementos que hacen que hoy pues sea un fenómeno emergente y creciente que afecta no solamente a las empresas, sino también a los gobiernos y en general a la sociedad. Hablando de afectaciones a gobiernos y a la sociedad, además de temas generales como lo que has tocado, también citan casos específicos como anuncios falsos sobre aranceles en Estados Unidos, como ataques a medios importantes o conglomerados como Associated Press. ¿Qué enseñanzas clave nos dejan estos eventos como para decir mientras arden las barbas del vecino, pues nosotros ponemos las nuestras en remo? Yo creo que hay varias enseñanzas, pero me voy a concentrar en dos. Una, la de nosotros como individuos, como personas, y la responsabilidad y el papel que también podemos jugar a la hora de amplificar, replicar, consumir o incluso creer ciegamente en la información que vamos capturando, ¿no? Yo diría que tenemos que tener un poco más de conciencia con relación a las fuentes, tener un poco más de conciencia con relación a qué pasa si yo comparto algo de lo que no estoy seguro que sea verdad, ¿no? Esa es una pata desde el punto de vista más de las personas, ¿no? Que a veces por hacer más hacemos menos y también estamos siendo ligeros cuando nos aproximamos a la información. Pero por el lado de las empresas, pues por supuesto, también está la conciencia, pero la conciencia en la clave de las empresas, si bien tiene un impacto en la cultura de la organización y en el que los empleados mismos sepan que podemos ser víctimas de esto y que tenemos que ser cuidadosos con aquello que nosotros mismos replicamos, compartimos sobre la organización o en general, también está la oportunidad que tienen las empresas de anticipar, gracias a la tecnología, potenciales situaciones de desinformación que puedan causarles un daño, bien sea a la confianza sobre la compañía o al negocio en términos generales, porque
Imagínate situaciones de desinformación en los que se viraliza información falsa sobre un producto, ¿no? Inmediatamente se retraen las ventas, ¿no? Entonces, las organizaciones pueden con el uso de tecnología empezar a detectar narrativas que emergen inusualmente, por ejemplo, ¿no? Que es un ejercicio que parece muy sofisticado, pero realmente es un asunto de parametrizar herramientas que te permitan, digamos, ir viendo alrededor de tu organización cuál es una conversación normal, de forma que cuando emerge algo que no es lo usual, tengas una alerta. Puede que la alerta no vaya a tener ninguna repercusión o no tenga un riesgo potencial, pero puede que sí. Y si tienes un sistema parametrizado, pues eso te ayuda como a ir detectando anticipadamente. Pero también piensa que, por ejemplo, los bancos que son víctimas o han sido, digamos, de las primeras víctimas de los fenómenos de desinformación o de los fenómenos de, así, relacionados con el uso de la tecnología para el phishing o el engaño al cliente, pues también activan campañas para ayudar al cliente a detectar cuándo es la organización la que se está comunicando contigo y cuándo no. Entonces, es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio de, en lo posible, adquirir capacidades que antes no se necesitaban, pero que definitivamente hoy son imperativas para poder contener un fenómeno que llegó para quedarse, que va a seguir profundizándose y en el que todavía no vemos, digamos, distinto a mecanismos de detección temprana, etc., que haya, digamos, no voy a decir esperanza, porque es verdad que se están tratando de dibujar regulaciones, etc., especialmente en Europa, pero estamos todavía lejos de normativas que favorezcan que estos fenómenos se contengan. Interesante. Ahora, tú mencionas el uso de algunas herramientas, sobre todo tecnológicas, en cuanto a monitoreo de esa conversación. Eso incluye el lenguaje natural, redes neuronales, gráficas, análisis predictivo, etcétera. ¿Cuál es el papel que juega entonces la aplicación de estas herramientas colectivamente bajo el paraguas de inteligencia artificial en el monitoreo y la anticipación, incluso si es posible, de estas narrativas? ¿Y cómo pueden las empresas, ya sea decir prepararse, es estar tarde ya, es empezar a implementarlas de la manera adecuada para poder prevenir o incluso mitigar ya cuando el daño está hecho, el tema de estas crisis en comunicación? Yo te diría que la tecnología y la inteligencia artificial y herramientas de procesamiento del lenguaje natural o redes neuronales, etc., al final lo que favorecen es la escalabilidad de nuestras capacidades para detectar estos fenómenos y en consecuencia la oportunidad de poder contenerlos antes de que tomen tal dimensión que se traduzcan en una crisis. ¿No? Porque no es lo mismo atender tempranamente una amenaza de desinformación que reactivamente un riesgo, digamos, de desinformación que ya está materializado. No es lo mismo. Entonces yo creo que hay que entender que estas herramientas lo que nos ayudan es a tener escalabilidad en la capacidad. Yo creo que las organizaciones cada vez más tienen conciencia de este riesgo, cada vez más trabajan en la gestión del cambio y la cultura dentro de sus equipos mismos para poder juntos y, digamos, las grandes organizaciones pues tienen más capacidad porque son más personas, detectar y alertar a la organización cuando ven una amenaza de esta naturaleza. Pero sin duda alguna, pues la tecnología nos puede ayudar a escalar estas capacidades. Mm, yo te puedo hablar desde nosotros, que es lo que controlo. O sea, realmente estos son proyectos en los que uno, por supuesto, que puede hacer el ejercicio preventivo, que es el que a nosotros pues nos interesa más impulsar, porque lógicamente lo que queremos es evitar que este fenómeno siga causando los daños que causa, pero también si sucede, porque aun cuando muchas veces tenemos todos los sistemas, escalan tan rápido que definitivamente necesitamos reaccionar ante una amenaza de desinformación, pues también hay que saber cómo gestionarlo y cómo usar también las herramientas tecnológicas para escalar la intervención, ¿no? Y finalmente y lógicamente, pues la necesidad de en un tercer momento
mitigar de algún modo el efecto que eso haya tenido, porque no basta con expresar que algo es falso. Fíjate, por ejemplo, lo que ha pasado en administraciones públicas, no sé, lo que pasó con los aranceles, antes lo mencionabas, pero en Argentina hubo una corrida monetaria también en un momento en el que se pensó que el ministro de Economía se iba, o en México, no hace mucho hubo también un fake de la presidenta hablando de un tema sobre la propiedad privada y generó una situación social que se pudo contener rápido. Pero cuando estas cosas pasan y una vez tú la gestionas y dices que no es cierto, etc., en todo caso muchas veces queda un aura de duda, ¿no? Entonces ahí viene una tercera pata que tiene que ver con cómo de verdad demostrar que ni siquiera había una intención alrededor de que no ha sido algo que se considere en los planes, que no, y que de verdad las personas se conecten con eso y lo crean porque es cierto, ¿no? Entonces, yo te diría que tiene esas tres, digamos, paticas que son distintas, que son complementarias. Ojalá pues uno haga un esfuerzo de invertir en esta primera realmente pues puede que tenga una inversión moderada en la parametrización, cuando montas el modelo, pero hacia adelante realmente tampoco son cosas costosísimas como para, digamos, contrastadamente con lo que te puede costar una situación de desinformación que te haga retirar producto o que haga que la gente ya no quiera tu producto, pues comparativamente una cosa con la otra, pues lo primero no cuesta nada, ¿no? Ahora, en ese sentido, tú mencionas un punto muy importante que casualmente yo estaba mencionando en una entrevista en un medio local recientemente y que me tocó hablar de la ley de Brandolini. La ley de Brandolini es un adagio que salió del internet hace unos años que dice que desmentir la desinformación generalmente implica un esfuerzo de un tiempo y recursos 10 veces mayor o más que lo que cuesta la mentira. Una forma un poco más sofisticada de replantear el adagio ese que dice, la mentira ya le dio la vuelta al mundo cuando la verdad todavía se estaba poniendo los pantalones. En ese sentido, al utilizar inteligencia artificial en la gestión de crisis reputacional, en el monitoreo y demás, ¿ven ustedes riesgos éticos, riesgos quizás incluso de manipular más que de prevenir en el uso de las comunicaciones para esto? Yo creo que definitivamente no, o sea, en la detección realmente lo que haces es parametrizar herramientas para la detección y captura de información. En la gestión, francamente lo que haces es activar las narrativas, digamos, que sustentan que esa información pues no es correcta y puede que les des escalabilidad con ejercicios, digamos, de más del ámbito publicitario, por ejemplo, incluso, ¿no? Con ejercicios que no son solamente orgánicos, sino también inorgánicos y con el uso, digamos, multiformato y multiplataforma, porque al final del día la desinformación es transmedia, la verdad también tiene que ser transmedia, ¿no? Y no veo por qué, digamos, pensar que hacer ejercicios de escalabilidad de la verdad pueda, pueda percibirse, entenderse o llevar a una manipulación indebida cuando lo que estás queriendo es, digamos, amplificar la verdad para poder contener un fenómeno de desinformación. No lo veo así, o sea, pero es verdad, y por ahí creo que empezaba, que la inteligencia artificial pues tiene dos caras, ¿no? Tiene la cara de aquello que puede multiplicar, digamos, un riesgo y aquello que puede escalar la posibilidad de contenerlo. Es la realidad. No, definitivamente no solamente las herramientas tienen esas dos caras, yo creo que también todos los que tenemos vela en este entierro tenemos también dos oportunidades, hacer las cosas bien o ayudar al caos. Me recuerda a lo que decía Alfred en la película de Batman, hay personas que solo quieren ver el mundo arder. En ese sentido, ¿qué papel tienen los medios y las plataformas sociales en frenar la amplificación de la información falsa o incluso de evitar la monetización del caos? Y como pregunta adicional en esa misma
en ese mismo orden, conociendo un poquito de la respuesta, ¿cuál es el papel que tenemos nosotros cuando los medios y las plataformas sociales no cumplen ese papel? Yo creo que tanto en el ámbito de las redes sociales como en el ámbito de los medios, eh, back to the basics, o sea, ¿dónde está la fuente? ¿No? Porque parte del fenómeno duro tiene que ver con que no se corroboran muchas veces las fuentes y entonces una información emerge casi que en la sombra, pero es una información de como de tanto valor y tanta oportunidad que sin corroborar fuentes se dispara y se viraliza, ¿no? Entonces, ahí hay una parte, pero la otra es una grandísima oportunidad para los medios de comunicación, sin duda alguna, o sea, una grandísima oportunidad y una grandísima responsabilidad, ¿no? Porque es el sector de los medios de comunicación el que sabe corroborar la información, porque su papel parte de ahí, ¿no? Son los que tienen la experiencia, son los que tienen el sentido de responsabilidad alrededor de. Y creo definitivamente que más temprano que tarde, ojalá pues emerja una regulación que favorezca, digamos que el comportamiento de todos los agentes de la sociedad sea correcto con relación a cómo se construye, digamos, la opinión y cómo se construye, va a decir, la conducta que no se debería construir, pero la opinión genera una conducta y la opinión se forja con información, ¿no? Entonces, ojalá poco a poco nos pongamos de acuerdo para poder ir regulándolo, pero en el entretanto, pues sin duda alguna, yo creo que el tema de corroborar fuentes es absolutamente fundamental para el individuo, para el periodista, para el empresario, para, ¿no? Todos aquellos que de alguna manera podemos incidir en la opinión, pues tenemos una responsabilidad vastísima en ese sentido. Sí, yo creo que es sumamente importante, pero también no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos nosotros, los consumidores de esa información, en fiscalizar lo que están haciendo los medios, las redes, etcétera. Y es irónico porque básicamente el trabajo, por lo menos tradicionalmente, de los medios para los que crecimos con estas series de televisión famosísimas desde Lou Grant en los 80 hasta Murphy Brown en los 90, etcétera. La profesión o sea, todo el trabajo del profesional de los medios, de las comunicaciones, etcétera, incluía tener unos estándares altísimos. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, en las series de televisión decían, vamos a salir con tal noticia, no podemos, no podemos, ¿por qué? Porque solo tenemos dos fuentes de confianza y queremos una tercera antes de salir. Aquí es de que, bueno, es que yo se lo oí a fulanito y a él le creo. Bueno, ahí como que la barra ha bajado un poco y tenemos que ver cómo hacemos para subirla. Y eso debería ser función en ese sentido de los profesionales de la comunicación, pero hoy en día con el acceso a las herramientas que tenemos, todos somos de algún modo u otro profesionales de la comunicación casi que obligatoriamente. Pero bueno. En ese sentido, yo también estaba recordando que tú mencionas el tema de, por ejemplo, la responsabilidad de los medios en luchar contra la desinformación. Sin embargo, los medios, yo veo también que tienen que pagar luz, agua, teléfono, internet, etcétera. Y he visto esfuerzos, por lo menos aquí en Panamá, no sé si ha pasado en otros países, donde hay segmentos en los noticieros donde dicen, vamos a hacer un segmento donde vamos a desmentir cosas que están saliendo en la red o lo que fuera. Y he visto un par de esfuerzos locales que se han salido, han sacado tres, cuatro ediciones, etcétera, y como que no encuentran patrocinio y desaparecen. Entonces, es preocupante que nosotros mismos no estemos incentivando a los medios a que se incentiven ellos mismos a tener mejores estándares en ese sentido. Ahora, hablando de Panamá, porque yo por lo menos te puedo hablar por Panamá, tú como ves un tema regional, ¿estás viendo patrones específicos de desinformación a nivel de América Latina o incluso en el área regional de Panamá, Centroamérica, que ameriten atención especial
atención más local en ese sentido versus los casos que hemos visto en otros países como Estados Unidos, etcétera? Yo, por acotar un poquito el comentario que hacías antes y ya voy a este punto, Ujú. yo creo que los consumidores también necesitamos ser más críticos y cuestionar más, ¿no? Y creo que es una tarea de todos los días y es una tarea, y no sé si te pasa en el día a día, pero es una tarea que tiene que ver incluso, por ejemplo, con ayudar a nuestros propios padres a navegar en esta era que estamos viviendo para que lo que les comparten sus hermanos, lo que les comparten, no pase derecho a sus amigos y de sus amigos derecho a etc, 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 que cuesta porque como tú dices, pues uno confía en lo que un hermano le manda y el hermano confió en lo que el amigo le mandó y así, ¿no? Creo que ahí hay un tema de ser un consumidor más crítico, un consumidor que cuestiona más. Cuando te referías al tema de los esfuerzos que ha habido en medios de comunicación por hacer un check, digamos, de la información, yo creo que todos son esfuerzos loables. Creo que hay varios medios de comunicación en el mundo que lo están procurando. Probablemente es un ejercicio que pueda generar inicialmente algún grado de frustración, pero creo sin duda que en la medida en que seamos capaces no solamente de detectar la información falsa, sino también de poner en valor el efecto que pudo haber tenido el no haberla detectado, probablemente empiece a tener, digamos, una atracción mayor este tipo de ejercicios. Respecto a lo que me mencionabas sobre este fenómeno y en dónde puede haber más sensibilidad, yo creo que hay sectores que son un poco más vulnerables que otros, ¿no? Eh, por el impacto, digamos, de su dimensión misma, como por ejemplo, pues alimentos, ¿no? Toda la industria de alimentos, pues es muy sensible. La industria farmacéutica es muy sensible al fenómeno de la desinformación. Imagínate cuando se dice que un medicamento causa A o causa B o causa C, o peor aún, cuando se empieza a promover el uso fuera de indicaciones, digamos, científicamente sustentadas de un producto para otras cosas. Fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, con algunos medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, etc., que empiezan a tener como otras indicaciones y empieza a generarse un desabastecimiento, por ejemplo, de quienes de verdad lo necesitan por el uso de otros que lo usan para otros fines. O, entonces, yo creo que industria farmacéutica, industria de alimentos y sin duda alguna, pues el mundo financiero es muy, muy sensible, ¿no? Eh, también a estos fenómenos, porque además, pues, el impacto que tiene sobre las personas el que haya una suplantación, por ejemplo, de tu entidad financiera o pues es también, digamos, importante. Te diría que en general esos tres sectores son sectores bien vulnerables en donde estamos como capturando más situaciones de desinformación, pero aún no hemos corrido una investigación como para poder verlo país a país o región a región y poder, digamos, ser más precisa. Pero a vuelo de pájaro te diría que esos tres son tres de los que, digamos, son más sensibles, pero a su vez, particularmente el financiero, yo te diría, es uno de los que más oportunamente empezó a entender esta situación y a atenderla sin escatimar, ¿no? Ni en recursos, ni en dedicación, ni en... se la han metido toda. Ok. Ahora, eso es a nivel regional, a nivel país, en el sentido de Panamá. ¿Cómo se compara la preparación que tenemos nosotros en el sector empresarial panameño frente a estas amenazas versus otros mercados quizás un poco más maduros en cuanto a entender y atender estos asuntos? Mira, yo creo que Panamá, como muchos de los mercados latinoamericanos, es un lugar en el que convergen pues organizaciones de mucho calibre también. O sea, no creo que sea más maduro o más inmaduro. Yo creo que todos los mercados, todas las industrias, estamos aprendiendo a cómo lidiar con este tipo de fenómenos que, insisto, aunque son emergentes, están creciendo a una velocidad brutal y de ahí la necesidad de llamar la atención sobre el asunto. Pero yo creo que no están ni más atrás ni más adelante, están
tomando la conciencia que estamos tomando todos, entendiendo para poder atender el fenómeno, y estoy convencida de que la presencia de organizaciones que pueden acompañar estos procesos, pero también el aprendizaje de organizaciones, algunas veces, digamos, con un poco más de background internacional y que han ido estudiando el fenómeno más tempranamente, pues van a caer y a repercutir positivamente en otros países. Así que te diría, no hay que darse tan duro. Creo que el hecho, por ejemplo, de que estemos teniendo esta conversación, eh, ya dice mucho del interés, digamos, la preocupación, la conciencia sobre este asunto y ya invita e impulsa, digamos, a las empresas y a los ciudadanos en Panamá a que a que tengamos como un warning alrededor de este fenómeno que lo está atravesando todo. A la hora de invitar y de impulsar a esa audiencia nuestra y por favor compartan este video si es posible, porque esto es un tema muy importante para todos, no solamente en el sector empresarial, gobierno, academia, etcétera, es súper importante. Si tuvieras que dar un consejo, ¿qué tipo de inversión tú piensas que debería priorizar una empresa si realmente quiere estar preparada para este nuevo panorama? ¿Y cuál sería tu mensaje clave para los directivos que aún ven este tema como algo, que eso lo vea la gente de relaciones públicas y no como una parte importante de su estrategia corporativa? Yo los invito a todos a que entendamos que hay que anticipar, que este fenómeno se puede anticipar y que si hay un recurso bien invertido es el de contar con herramientas que permitan escalar las capacidades humanas para la detección temprana de amenazas de desinformación antes de que se conviertan en una crisis cuyos costos no podemos calcular. No podemos calcular porque es muy difícil entender la dimensión que podría tener un fenómeno de esta naturaleza. Pues ya lo vimos en abril con lo que pasó en los mercados en Estados Unidos. O sea, en 5 minutos repuntó el Standard and Poor's y en 5 minutos bajó a la mitad de lo que estaba. O sea, entonces creo que no hay mejor inversión que poder anticipar, que poder eh, ser más antifrágiles frente a un fenómeno que ya sabemos que está aquí, y que estas sí son inversiones muy moderadas respecto a a los costes que puede tener el no anticipar la gestión, el no anticipar el riesgo de la desinformación. Mucha gente se preocupa a veces por su resiliencia personal o profesional o lo que fuera, pero reputacional también es una resiliencia que deben definitivamente de fomentar dentro de su propia cultura corporativa. María, muchísimas gracias por esta conversación tan necesaria. De verdad que nos deja muy claro que hablar de reputación no es un lujo que se pueden dar solamente las grandes marcas, sino que es una cuestión de supervivencia personal, profesional, empresarial frente a la amenaza que puede ser la desinformación. Quiero darle gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos aquí en Radio Ancon, al equipo de Radio Ancon por permitirnos llegar a ustedes. Gracias por escucharnos y vernos en nuestras redes, en YouTube y en Spotify. Recuerden que pueden leer el informe completo de LLYC en nuestra página web en el artículo que lo menciona y lo analiza y pueden seguir conectados con estos temas que hoy definen el rumbo de nuestros negocios y de nuestra sociedad. Así que hasta la próxima semana. Muchísimas gracias nuevamente, María. Gracias, Alex. Buen día para todos.